Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tengan asiento, por favor. Nuestra misa, perdón, hermanos, lo ofrecemos por Julián Tadeo Vidales Rivera, Iriana y Laura Vargas Martínez en sus necesidades particulares. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, lo soportó con entereza, porque tenía puestas sus esperanzas en el Señor. Llena de generosos sentimientos y uniendo un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna, diciéndoles: yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno. No he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe. Por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes ustedes la sacrifican ahora. Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando. Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos, y Antíoco trataba de ganárselo, no solo con palabras, sino hasta con juramentos. Le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo y le daría un cargo. Pero como el muchacho no le hacía caso, el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo y, burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna: hijo mío, ten compasión de mí, que te llevaré en mi seno 9 meses. Que te llevé en mi seno 9 meses, te amamanté 3 años y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y te fijes de todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo, sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte, para que por la misericordia de Dios te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos: ¿qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey. Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias, que los hebreos no escaparán de las manos de Dios. Palabra de Dios. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme, espero saciarme de tu vista.
Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. De pie, por favor. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse, de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a sus 10 empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió, tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo porque eres un hombre exigente, que reclama lo que ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó, eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron, Señor, ya tiene 10 monedas. Y él les dijo, les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cambio a mis enemigos, que no querían tenerme por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hermanos, Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo escucha. Estas personas que no querían que fuera proclamado rey, en la parábola ciertamente no es una realidad. Dice el dueño de las monedas
que los mataran y que los mataran en su presencia. En el fondo, hermanos, lo que el Señor quiere decir es que vivamos todos en unidad y que demos fruto, que confiemos en Dios, que confiemos en las personas que ocupan los lugares públicos para el servicio de la gente. Todos los lugares públicos, políticos, religiosos, de estar al frente de una comunidad, de una gerencia, de una empresa, están, hermanos, ahí para el servicio de cada uno de nosotros. El que aprenda a ser rey, aprenda a servir. Santa Isabel de Hungría, una reina, aprendió que las riquezas no estaban en lo que ella poseía. Aprendió que las riquezas estaban en darle el dinero a los pobres. Santa Isabel de Hungría. ¿Cuándo aprenderemos, hermanos, a dejar de acumular tesoros aquí en la tierra para acumular tesoros en el cielo? La madre de los 7 hijos de los Macabeos aprendió que la vida no estaba en esta vida, que la vida estaba en la vida eterna. Y eso se lo enseñó a sus 7 hermanos, y al último, al más pequeño, le dijo en lengua materna, como aquí hablan el creol los haitianos, en su idioma. Y le platicó de Dios. Le platicó de cómo Él fue depositado en su vientre, que ella no sabe ni cómo fue creciendo el niño en su vientre, que lo amamantó durante 3 años y que lo educó hasta la edad que tiene, y que le dijo que no quiere que se pierda, como no quiere que se pierda ninguno de los 6 hermanos anteriores. Y aquel niño, ¿verdad? Imagino aquí a Francis, en su tierna edad. ¿Qué esperan? Aquí están mis manos. Aquí estoy para morir, porque no quiero dejar de vivir en la vida eterna. Queridos hermanos, somos una generación rebelde, somos una generación contumaz, somos una generación de cabeza dura, de corazón de piedra, que no queremos acercarnos a Dios ni arrepentirnos. No queremos que Cristo sea nuestro Rey, al menos de palabra y de obra, porque vivimos valores distintos a nuestra fe. Fácilmente, hermanos, hablamos mal de nuestro prójimo. Fácilmente, hermanos, nos ponemos como los primeros, como los que sabemos más y como los que no tenemos defectos. Y no dejamos que Dios realice su vida en medio de nosotros. Qué bonito, hermanos, es aprender a vivir en unidad de intención todos nosotros. Caminar juntos. Vivir siempre la Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Gracias, Señor, por la vida, por el amor, por los migrantes, por tanta gente que te busca, Señor, y que a veces no te encuentra, o que te busca en otros lados. Ayúdame a ilustrarles, a enseñarles el camino de Dios. El camino de Dios, hermanos, está
en lo que Dios te da, ofrecerlo 10 veces más, 5 veces más, pero no enterrar tus talentos. Tú tienes muchos talentos, tienes muchos dones, y esos dones que Dios te da, ponlos al servicio de tus hermanos. Muy bien, administrador bueno y fiel. Has sido fiel con 10 monedas, te voy a hacer administrador de 10 ciudades. Fíjense nomás, hermanos. Un gobernador para 10 ciudades, al otro para 5 ciudades y al otro para ni una. Y el de 10, una ciudad más, porque demostró poder tener capacidad. ¿Cuál es tu capacidad? A lo mejor Dios no te va a decir que tienes una capacidad mayúscula, pero sí que le demuestres con tu capacidad lo que Dios pide de ti, siempre en torno al bien, porque aún la única moneda pudo haberse metido al banco y ganar intereses. Pero a veces no queremos trabajar. A veces le tenemos miedo a Dios. A veces no queremos ofrecerle a Dios nuestros talentos, nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad, que son 3 talentos humanos que tenemos para entregárselos a Dios. Aquí está, Señor, mi inteligencia. Aquí está, Señor, mi libertad. Aquí está, Señor, mi voluntad. Te entrego lo que tú me diste para tu servicio. Y es así, hermanos, que Dios desea de nosotros que aprendamos a dar fruto, para que Dios no nos diga: aquellos que no querían que yo fuera proclamado rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Aquellos que siempre me pusieron trampas, aquellos que no buscan al pastor, no buscan sino solamente su propio beneficio, no buscan sino solamente un pastor a su medida. Entonces el Señor no quiere, hermanos, ese tipo de personas, de ciudadanos, podemos decirlos, en ese sentido, ciudadanos del reino. Quiere, hermanos, que nosotros, siempre en recta intención de comunión con nuestros gobernantes, nuestros obispos, nuestros jefes, nuestros pastores, estemos haciendo el bien, orando por ellos, tratando de reconocer que ellos también tienen mucho que entregarle a Dios, aunque no crean en Dios o aunque crean en otro tipo de Dios. Porque Dios, como somos sus hijos, a todos nos pedirá cuenta. En primer lugar a ellos y en segundo lugar a todos nosotros, por las capacidades que Dios nos da para ponerlas al servicio de nuestros hermanos. Digamos amén.
patena de nuestra oración. Acepta mi vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que al celebrar las obras de caridad inmensa de tu Hijo seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo. A ejemplo de Santa Isabel de Hungría, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, y te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo Dios, santo es el Señor. Santo es el Señor. Sana en las alturas el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, sus obispos auxiliares Juan Armando, Alfonso Gerardo, Heriberto y Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten en cuenta además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Te pedimos, Señor, por las intenciones de Julián Tadeo Vidales Rivera y Diana y Laura Vargas Martínez, por el bienestar de nuestros hermanos que han enfermado de COVID y el personal que los atiende, y por el retiro de sacerdotes de Conquistando las Naciones para Cristo. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios. San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Juntos como hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, hermanos, la paz esté con todos ustedes. Por razones de salud, hermanos, le hacemos una reverencia a nuestro hermano, diciendo: la paz sea contigo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Renovados por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa Isabel de Hungría, que te honró con su incansable piedad y su inmensa caridad. Y con su inmensa caridad hizo tanto bien a su pueblo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayamos en paz, hermanos, nuestra misa ha terminado. Bonito día, hermanos. Dios los bendiga a todos. Gracias.